Lo que no vemos muchas veces es lo que deberíamos ver. A veces no vemos las cosas como son, vemos las cosas como pensamos que son. Y ciertamente en la vida, cada ojo, cada persona tiene una perspectiva de las cosas, incluso de los problemas familiares, de las situaciones económicas. Pero el problema es que vivimos en una sociedad donde hay poca visión o poca posibilidad de poder discernir los acontecimientos de la vida. Si yo pudiera ser un poco más directo, pudiera decir, obviamente desde el punto de vista espiritual y emocional, vivimos en un mundo donde el 90% es gente ciega, no físicamente, sino ciega en el contexto de que no ve lo que debería ver y ve lo que no debe ver. Muchas personas ven un problema donde hay una solución. Muchos problemas miran muerte donde hay vida. Muchas personas miran fracaso donde hay éxito. Muchas personas miran desastre donde solo reina la paz. Y cuando no tenemos la perspectiva correcta y la vista adecuada, moldeada y refinada por Dios, su Espíritu Santo y la palabra, entonces esa forma de ver o esa forma de interpretar las circunstancias de la vida nos puede perjudicar para las decisiones que vayamos a tomar. Por eso yo quiero preguntarles, ¿cómo anda su visión interna personal? ¿Cómo o de qué forma estás viendo las cosas? ¿Cómo estás interpretando? El tema de esta mañana se llama Aprendiendo a vivir mirando las cosas que no se ven. Quiero que vaya conmigo a el libro de Reyes, al primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Versículo 44. Bueno, desde el 41 para comprender el contexto. Primera de Reyes o primer libro de Reyes 18:41. Antes de leer el pasaje quiero contar el contexto. Años atrás de este pasaje, el profeta Elías le dijo al rey, aquí no llueve, le dijo, hasta que yo diga. Le dio palabra y empezó a haber una grande sequía. No llovió, incluso las consecuencias fue para el mismo profeta porque él vivía cerca de un arroyo y de repente el arroyo se secó por causa de la sequía. Pero viene palabra de Dios a él y le dice, ya es tiempo de que llueva. Entonces el profeta toma la palabra de Dios y dice, bueno, ya voy a presentarme al rey, pero ¿cómo se iba a presentar si él lo quería matar? Entonces pasan una serie de circunstancias. Usted puede leer el contexto en su casa si le gusta la historia que estoy comentando y conocerla a profundidad. Puede leer los capítulos anteriores y posteriores para entender el contexto. Pero Elías tiene un siervo. Entonces dice el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, le está mandando a decir al rey, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. No había llovido en años, pero dice, una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro o acelérate y desciende para que la lluvia no te ataje o te inunde. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Pero quiero que veamos el enfoque desde 2 perspectivas. ¿Qué es lo que miró el siervo de Elías? No veo nada, pero después dijo,
Pues yo veo una nubecilla ahí que viene como la palma de mi mano. Cuando Elías estaba de rodillas y escuchó esto, dijo, ya viene la tormenta. Para el siervo de Elías no hay ninguna tormenta, es una nube insignificante. Y él dice, y dile al rey que se apure porque viene un tormentón que se puede quedar inundado. Dos ópticas y dos perspectivas distintas. No sé si me estoy explicando, mis hermanos, es muy importante comprender esto. Desde la óptica humana, carnal, elementalmente, desde los 5 sentidos, no va a suceder nada. Pero el profeta, lo que escuchó, porque él no lo vio, fue suficiente para decir, viene una gran tormenta. ¿Cómo está la visión tuya? ¿Cómo se encuentran los sentidos de tu corazón? Los sentidos de tu vista espiritual, porque los hijos de Dios siempre vemos diferente. Los hijos de Dios miramos sanidad donde hay enfermedad. Los hijos de Dios vemos vida donde hay muerte. Los hijos de Dios vemos abundancia donde los demás ven escasez. Y si tenemos un problema con nuestra vista, entonces tenemos que poner perspectiva a lo que vemos. Dice 2 de Corintios, no lo busque, solo apúntelo si le gusta apuntar. 2 de Corintios 5:7 dice literalmente así: por fe andamos, no por vista. En otras palabras, los ojos de la fe es nuestra forma de ver. Por fe andamos, no por vista. En otras palabras, los ojos espirituales nuestros se llaman fe. Y cuando vemos de acuerdo a la fe, vemos cosas que otros no pueden ver. ¿Qué es relevante esto que estoy diciendo para entender el tema de aprendiendo a vivir? Pues que eso es lo que nos hace diferentes a los otros hombres o mujeres de este planeta. Que aunque vivimos en la misma colonia, que aunque nuestros hijos están en las mismas escuelas, que aunque como personas trabajamos en la misma empresa, ¿qué nos hace diferente a los demás como hijos de Dios? Nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de interpretar las circunstancias, nuestra forma de asimilar las cosas que están sucediendo. Porque los hijos de Dios aprendemos a mirar y miramos distinto en cualquier eventualidad, y esa forma de ver distinta nos da la capacidad espiritual de vivir en paz, de vivir confiados y de vivir tranquilos. Quiero que ustedes noten el siguiente pasaje que está tremendo desde mi punto de vista en primera también en Segunda de Reyes, perdón. Quiero que lo consideren. Segunda de Reyes capítulo 6. Estamos en la primer libro de Reyes. Ahora vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice, después de esto, Segunda de Reyes 6:24. Ponga atención a estas historias que a lo mejor no habíamos comentado en otras ocasiones, pero son historias tremendas. Ahora está Eliseo, el siervo que era de Elías, ahora es Eliseo, ahora Eliseo es el profeta principal. Y dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió Samaria. ¿Qué entendemos por sitiar? Que la gente está en la población, y sitiar significa que rodeó toda la ciudad con el ejército. Entonces la ciudad estaba rodeada para que el que saliera lo mataran. Acuérdense que las ciudades de este tiempo, de la época incluso medieval, las ciudades tenían que ver con muros. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando dice que sitió este rey malvado a la ciudad de Samaria, donde vivía incluso el profeta Eliseo, al sitiar significa que nadie puede salir ni entrar. Se detuvo el comercio. Dice el 25, por esa razón, dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio,
tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Dice, y pasando el rey de Israel por el muro, pasó por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, señor mío. Fíjense la respuesta del rey. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? O sea, la respuesta es una petición a un político. Se saca adelante, quita los baches de la calle. Hoy estamos en pobreza, nos estamos muriendo de hambre, tú eres el gobierno, soluciona esto. Y él, en vez de asumir su responsabilidad, entra a la gran depresión mental, económica, y él mismo está cabizbajo ante las circunstancias. En otras palabras, el rey está en vida derrotado, y su respuesta es una respuesta de derrota. Y si así está el presidente municipal, ¿cómo van a estar los ciudadanos? Me explico. Todo el mundo está derrotado. Y le dijo el rey, 28, ¿qué tiene? Le dijo, a ver, ¿cuál es tu problema? Fíjense el problema. Ella respondió: esta mujer, o sea que tenía a un lado otra mujer, me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Llegaron al punto del canibalismo por la hambruna. Quiero que vean qué tipo de carencia y de hambre, a tal punto que dos mujeres de tanta hambre se estaban muriendo. Yo me imagino una población desnutrida, derrotada, sin aliento, y la opción es: matamos a tu hijo, nos lo comemos hoy, matamos al mío mañana y nos lo comemos para sobrevivir. ¿Se da cuenta hasta qué punto está la situación de escasez y de miseria? Porque cuando hay escasez económica, quien empieza a sufrir daños y grandes estragos son nuestros hijos. Mas ella, dice el 29, ha escondido a su hijo. Esa estaba reclamando, lo andamos buscando, pero me lo escondió. Dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, vieron la depresión del rey. Y él dijo, fíjense, él en vez de buscar solución va sobre el que aparentemente es culpable: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea, me voy a eliminar al profeta. O sea, dijo, el problema es el profeta. Y dice el 32, y Eliseo, ¿cómo estaba Eliseo, hermanos? Sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Dios le reveló. Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cierren la puerta e impídenle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? O sea que se lo iba a matar. Dijo entonces Eliseo, escuche la palabra: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana, no el otro mes, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú los verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ahora póngame atención, ya leímos la historia, tremenda la historia. Lo primero que yo encuentro es que dentro de una sociedad afligida, con hambre, con angustia, con depresión económica, veo que los hijos de Dios están tranquilos en su casa. No veo al profeta de Dios desesperado. Oye, a su alrededor está viendo muertes, está viendo balaceras, está viendo un montón de circunstancias que atañen al hambre de la gente. Y él, como siervo de Dios, está en su casa y lo veo confiado, seguro
y tranquilo. La perspectiva entonces de una hija o de un hijo de Dios en medio de una sociedad ambivalente, en medio de una economía que sube y baja, en medio de las amenazas de que no hay trabajo, que te van a despedir, que sí hay, que no hay, en medio de todo eso veo que Eliseo, que representa o nos representa a todos nosotros, está en su casa tranquilo. Porque si nosotros nos alteramos y nos comportamos como ellos, tal vez hiciéramos lo mismo que hacen ellos y ponemos a nuestros hijos para matarlo un día y para comer nosotros del otro día. Pero nosotros no nos podemos comportar de acuerdo a la gente. Cuando tú empeñas algo de tu casa para tener dinero, eres igual que los demás. Cuando te desesperas, tienes dolor de cabeza, cuando no tienes un sueño apacible, tranquilo, cuando no tienes un sueño reparador, cuando tu descanso es intermitente, cuando te tienes que levantar 3 veces en la madrugada porque te duele la cabeza y das vueltas para todos lados, entonces en ti no se aplica el texto que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque lo puedes repetir con tu boca, pero no tienes un sueño profundo y reparador porque no estás descansando, porque tal vez eres parte de los otros, a diferencia de que tú aplaudes y cantas y vienes a la iglesia, pero tu perspectiva de la vida no es espiritual, es pagana, contagiada por los noticieros, por lo que dicen en las redes sociales, por lo que dicen los vecinos. Y entonces necesitamos entender y apreciar la vida y aprender a vivir. Y si vamos a vivir en esta tierra, vamos a vivir como Dios manda, no como la gente piensa. Las crisis no son ningún problema para los hijos de Dios. ¿Pero cómo, pastor? Por supuesto que no. Porque la Biblia dice: por fe andamos, no por vista. De hecho, la Biblia dice también en Corintios 2, 2 Corintios 4:18 dice así: 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Entonces, el problema es nuestra forma de ver. Los discípulos le dijeron a Jesús: corre a la gente o despídela. No corres, despide a la gente, porque ya era noche y esta gente se vino desde la mañana. Y la Biblia comenta en otra parte que incluso ya tenían 3 días con él. Dice: despide a la gente, le dijeron, para que compren algo en el camino, se encuentren alguna Barrey o algún Super del Norte y compren algo. Es mucha la gente. La preocupación de ellos es: se nos van a desmayar y nos vamos a meter en un problema de salud pública. Solución de los discípulos cercanos a Jesús: que se vaya la gente, porque tienen hambre. ¿Cuál es el problema? Que tienen hambre. ¿Cuál es la solución de ustedes? Que se vayan a su casa. Jesús dice: ¿tienen hambre? Les vamos a dar de comer. Perspectiva distinta de su maestro. Entonces ellos voltean y Jesús, para probar su perspectiva, les dijo: denle ustedes de comer. Ya los metió en un problema Jesús. Por metiches nos pasa esto. Ahora que les demos nosotros de comer. ¿Y saben qué hicieron? Desde su perspectiva humana, desde sus ojos físicos, lo que empezaron a buscar es: pues ¿dónde habrá comida? A ver, búscale por allá. Y entonces encontraron solamente un niño que le quitaron su pobre lonchera. Y así, escuche, yo lo veo desde esta perspectiva. Y así como para restregarle en los ojos a Jesús, le dijeron: si le vamos a dar de comer a la gente, es lo único que hay. Pobre niño llorando por su lonchera, es lo único que hay, Señor. ¿Sabes qué ve Jesús? Dice: suficiente, que se sienten todos, sienten los de 50 y 50, porque todos vamos a comer. ¿Estás jugando con nosotros, Jesús? ¿O será acaso que no estamos viendo como Él ve?
Ahora los sientan de 50 en 50 y de 100 en 100 y les empiezan a decir, pues que va a haber comida, ¿qué van a dar? No sé, toneladas de aire, vamos a comer ahorita. El Señor cambió la perspectiva de los ojos de estos hombres. Aunque eran sus discípulos, veían carnalmente. Y Jesús simplemente dijo, Padre, te alabo. Y bendijo los alimentos, dice, los bendijo, los partió y los repartió. Dice que comieron todos hasta saciarse y sobraron 12 cestas de pan. No que no había. No que no había finanzas. No que no había economía. ¿En dónde está parada nuestra vida como hijos de Dios? ¿Saben cuál es nuestro problema, hermanos? Que la perspectiva de nuestra visión respecto a circunstancias, todo lo interpretamos como algo del enemigo. A todo le echamos la culpa al diablo. Es un problema Satanás, es un problema el enemigo, es un problema los demonios, es un problema el enemigo, es un problema las personas, es un problema. Y a veces no captamos, y lo digo con todo amor y respeto, no captamos que Dios a veces pone ciertas pruebas para ver si ya aprendimos a ver. Porque si aprendimos a ver como Dios quiere que veamos, nuestra respuesta de la boca será una respuesta llena de fe, con un contenido poderoso y sustancial de acuerdo a nuestras convicciones. La visión de nuestra vida en esta tierra no se debe variar necesariamente y vamos a encajarle todas nuestras culpas al enemigo, a Satanás, al diablo. El diablo, hay que hacer guerra. ¿Cómo está, hermano? Aquí en luchas y pruebas, pero gloria a Dios, ¿verdad? El enemigo que no lo quiere soltar a uno. ¿Y usted cómo está, hermano? No, pues aquí más o menos, porque el diablo, usted sabe, el enemigo. ¿Y usted, mi hermana, cómo está? Pues ahí con la enfermedad que este chamuco no me quiere soltar. Y todo le atribuimos a Satanás. Y esa perspectiva es una perspectiva equivocada, porque no toda adversidad y toda prueba viene de Satanás. A veces Dios pone la prueba para probar nuestro corazón y espera las respuestas de nosotros. A Jesús le dijeron, mira, Señor, este hombre está enfermo, está paralítico, no puede caminar, está mal, le pasa de todo. Y le preguntan ellos, ¿quién pecó, Señor? ¿Él o sus padres? La perspectiva de los discípulos carnal, está maldito porque algo ha de haber hecho. En algo se portó mal, o sus papás a lo mejor cuando estaba chiquito lo presentaron una bruja y lo maldijo. Esta maldición es por algo. Es la perspectiva de sus discípulos, de sus propios discípulos. Y Jesús dice, no, señores, Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Porque Jesús dice así, ni este ni sus padres pecaron, dijo, sino que es la oportunidad para hacer un milagro. ¿Cuántos creen que tenemos que amar a nuestros enemigos? Bendecir cuando nos maldicen. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. Cuando alguien te maldice, cuando alguien te critica, cuando alguien habla de tu hija, de tu hijo, de ti, cuando alguien habla, es la oportunidad para qué. ¿O es el diablo? ¿O es la oportunidad para poner en práctica lo que creemos? ¿Viste cómo habló y maldijo y dijo, es una excelente oportunidad para bendecir? Perspectiva. No que, qué bueno que nomás venga conmigo. No, la oportunidad para practicar tiene que ver con la perspectiva de cómo interpretamos las circunstancias. Ojo, matrimonios que están aquí. Muchos problemas de nuestro matrimonio se deben a nuestra ceguera espiritual y emocional, y a que todo lo vemos desde un punto de vista antagónico. Todo tiene que ver para pelear. Vaya conmigo a Génesis 3, por favor. Génesis 3, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice, y vio la mujer, diga conmigo, vio, hablando de Eva.
después de hablar con Satanás, ¿no? Le dijo, no, si ustedes comen del árbol van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, digo conmigo, bueno, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ponga atención. En el tiempo del paraíso, del huerto del Edén, ¿cómo andaban Adán y Eva? ¿Qué marca de ropa traían? Desnudos. En ese tiempo, pregunto, ¿andar desnudo era bueno o era malo? Bueno. En el tiempo de Adán y Eva, ¿el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno o era malo? Eso se llama definición de convicciones. Pero viene una conversación que viene a contaminar la perspectiva de Eva, y este comentario o esta comunicación le mete la cizaña a ella diciéndole, no, si el árbol no es malo, es bueno. Es tan bueno que tiene la capacidad de convertirte en alguien como Dios y alcanzar sabiduría, y Dios no quiere que te lo comas. Después de tener esta conversación, cambió la perspectiva, y entonces por eso el versículo que leímos, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Cómo que el árbol es bueno? Habías dicho 3 versículos atrás que no podías comer de ese árbol. Porque cuando le dijo Satanás, con que Dios les dijo que no coman de todo árbol, ella se definió y dijo, de todos podemos comer menos de ese. Ella dijo, es malo. 3 versículos después, vio que era bueno. Cambió la perspectiva de las cosas por una conversación, por un comentario extraño. Y ahora resulta que la mujer ve que el árbol es bueno cuando es malo. Vea la perspectiva de la interpretación de la vida. Cuando interpretamos mal la vida, nos va mal. Porque cuando ella vio lo malo bueno y se lo comió, lo bueno se convirtió en malo. Ahora, al verse desnudos, les dio vergüenza. Pero antes no les daba vergüenza. Cambió la perspectiva de la palabra correcta, de las convicciones correctas, y le fue mal. Si nosotros nos enfocamos en mirar las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos, e interpretar las circunstancias de una forma y desde una perspectiva de fe y de convicciones, no nos tiene por qué ir mal. Quiero decirles algunos puntos importantes. ¿Cuándo sé que estoy interpretando algo mal? Se los voy a, pero bien clarito, no les va a quedar duda. Cuando tú estás interpretando algo equivocadamente, vas a perder paz. Tu paz, la que Dios te dio, la vas a perder. Número 2, vas a perder el gozo. Y número 3, te vas a distanciar. Cuando la perspectiva de la situación la estamos interpretando mal, está mal interpretada, las sensaciones emocionales y espirituales son notoriamente peligrosas. Porque cuando la mujer y el hombre comieron de lo que no debían comer, a ellos les dio vergüenza. Número 1 y 2, les dio miedo. Experimentaron 2 sensaciones, emociones y pensamientos que no habían experimentado, y que solo se pueden experimentar cuando interpretamos mal las cosas. Si tú interpretas correctamente la situación matrimonial, no tendrían por qué dejarse de hablar. No tendrían por qué aislarse como matrimonio. No tendrías que decirle palabras como ojalá te mueras, nunca te quiero volver a ver en mi vida. Yo no sé para qué vinieron estos chamacos al mundo, son un dolor de cabeza para la casa. Me estoy explicando. Cuando interpretamos mal las cosas, empezamos a ser agresivos, empezamos a golpear a las personas a nuestro alrededor, y empezamos a experimentar cosas que nos reducen, nos disminuyen espiritualmente, a tal grado que no nos da ganas de orar,
no nos da ganas de leer la Biblia, mucho menos de asistir. Y si fuera poco, a lo mejor llega el punto que la agarramos contra la iglesia, que no tiene nada que ver con esto. Y ya no voy a la iglesia. ¡Hala! ¿Y eso? ¿Y por qué no vas a la iglesia? Nadie te hizo nada. Ya no voy a la iglesia. ¿Y qué culpa tiene la iglesia? Ya no voy a leer la Biblia. ¿Y qué te hizo la Biblia? Ya no quiero orar. ¿Y qué te hizo la oración? ¿En qué te dañó para no orar? Porque yo estoy de acuerdo no orar si la oración me hace daño. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues no le voy a hablar a nadie. Muy bien, muy inteligente, muy buena perspectiva de la vida. Y en esta situación, en esta crisis, pues como yo no voy a respuesta, pues yo me voy a entracalar con esta deuda, voy a empeñar esto y acá, y yo la voy a ver cómo le hago con mi vida. Se nota que interpretaste correctamente la circunstancia. Dios probó tu corazón y te halló quebrantable, manipulable. Hace un mes y medio o dos hablamos de una serie que se llama Plantados. Así como tenemos que estar plantados en la casa de Dios, tenemos que estar plantados en nuestras convicciones. Job no asistía a ninguna iglesia y nada lo movió de su fe. Aunque lo perdió todo, nunca perdió su fe en Dios. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él se levantará. No sé si me explico. Ahora, rapidito, vaya conmigo, ya estoy aterrizando. Un pasaje muy conocido, Mateo 6, 25. Por lo tanto, no se afanen, les dice, por su vida, que van a comer o que van a beber, ni por vuestro cuerpo, que van a vestir. O sea que Jesús los vio afanados o preocupados. Y luego les pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La salud es primero. Y luego dice el 26: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe o de una vista nula? No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los paganos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué estaba afanada esta gente? Porque tenían una mala perspectiva de la existencia. ¿Qué usó esta gente para afanarse? Hermanos, yo no veo que el afán lo metió el diablo ahí, Pongan atención a lo que estoy diciendo. El afán es el producto de nuestros pensamientos. Y déjenme decirlo así: el afán es el producto de nuestros malos o tóxicos pensamientos. Ahí no entró diablo, ahí no entró demonio. Ahí somos nosotros autodestruyéndonos, autoflagelando nuestra economía y nuestra estabilidad espiritual y emocional o matrimonial. Ahí son nuestros pensamientos nutridos por la negatividad de nosotros mismos. Yo lo que veo aquí e interpreto es lo siguiente: veo a una comunidad afanada y la solución para ellos no es, Jesús no le dijo: y están bien afanados porque no van a la sinagoga. Ya sé de dónde viene su afán: no han ayunado. Ya sé de dónde viene su afán: no han orado últimamente. Ya sé de dónde viene su afán, ya descubrí dónde viene esa preocupación tan inmensa y extensa que tienen. Es que ustedes cuando cantan no cantan. No sé si me estoy explicando, parece chusco esto, pero Jesús no está diciendo que la solución al afán está en la oración o en la lectura de la palabra. Si esa hubiera sido la solución, es lo que Jesús les hubiera plantado como sistema de recuperación de su paz y de su tranquilidad. Pero Jesús va a la raíz del problema. ¿Qué llevó a esta gente a la preocupación?
a la falta de paz, al afán. El afán es ansiedad, es no tener tranquilidad, es estar preocupado por todo, es sentir que te falta el aire. El afán es ese carcoma o ese cáncer interno que no te hace estar bien con nadie, que te hace perder la paz total. ¿De dónde viene ese afán? ¿De dónde viene según lo que estamos leyendo? Porque Jesús les dice de dónde viene. De su imaginación y de sus pensamientos. Porque ellos se imaginaron. ¿Qué se imaginaron? Piénselo. ¿Qué se imaginó esta gente? ¿Qué comeremos? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo nos vamos a vestir? Ya no hay dinero para la comida. Ya viene la colegiatura, todo está en la mente. Que beberemos, que comeremos. Jesús está diciendo, estás usando tu imaginación, y tu imaginación, en vez de creer que el Padre te va a suplir, tu imaginación te está llevando a la desesperación inminente. Entonces Jesús dice, vamos a usar, mis pequeños alumnos, el mismo instrumento de toxicidad en sus mentes, lo vamos a usar para hacer un elemento de fe. Así como usaron su imaginación para pensar que ya los abandonó el Padre, ahora quiero que vengan y usen su imaginación. ¿Qué ven ahí? Miran esas aves, si las vemos. Usen su imaginación, les digo, pero para lo bueno. Y ya las estamos viendo. Ahora quiero que se imaginen, ¿en dónde trabajan? ¿A qué hora entran y a qué hora salen? ¿Quién es su patrón? ¿En dónde almacenan graneros para comer? No habíamos pensado en eso. No lo habíamos imaginado. Qué bueno, usen su imaginación y piensen con su imaginación que tu Padre le da de comer a esas pequeñas aves. Ahora vengan para acá. ¿Quién visto a qué mall o a qué lugar fue a comprar estos lirios, esos vestidos tan hermosos? ¿Cómo? ¿Quién los viste? No habíamos pensado en eso. No pensaron en lo positivo porque sus pensamientos son negativos. Pero tu imaginación, úsala. Imagínate, ¿quién la vistió? Yo te voy a decir, tu Padre la vistió. Y si tu Padre puede vestir a un lirio, y luego les explica que ni Salomón, el más grande millonario de esa tierra, se vistió como un lirio, que en la mañana lo van a cortar y la hierba va a desaparecer, ¿cómo no te va a vestir a ti? Entonces, cuando ellos empiezan a imaginarse eso, lo que está haciendo esa imaginación santa es desintegrar la preocupación y entrar el espíritu de fe y confianza. Mi Dios suplirá todo lo que necesito conforme a sus riquezas en gloria. A veces nos imaginamos las cosas equivocadamente y eso nos da un producto negativo, tóxico. Se llama mala perspectiva de vida. Jesús está diciendo, el afán no se va con oración, se va con pensamientos correctos, con ideas sanas. Y por si fuera poco, remata con ellos. Y eso de andar pensando en qué voy a comer, en qué voy a vestir y en qué voy a caminar y cómo voy a vestirme, eso de andar pensando es de paganos, les digo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas vendrán como cosas añadidas. No sé si me expliqué. Ahí Jesús hizo diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. Dice, así piensan aquellos. Está dividiendo la línea, aunque se escuche raro. Ahí Jesús está dividiendo al grupo. Está diciendo, los paganos y mis hijos. Los paganos piensan de una forma, mis hijos de otra. Los paganos sí se preocupan. Los paganos no tienen paz. Los paganos piensan como el mundo. Mis hijos saben que el Padre les suple todas las necesidades. ¿En cuál lado vas a estar? ¿De qué lado vamos a vivir? La perspectiva de nuestra vida es aprender a vivir de acuerdo a como Dios manda. Por eso el camino del reino es el camino de la fe. Es tiempo de que empecemos a ver lo que no vemos, a mirar lo que no vemos y descubrirlo, y a dejar de ver lo que hemos visto. La visión que tienes de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu propia vida, de tu soltería, la visión que tienes tal vez es la equivocada.
Porque una visión corta o una visión tóxica nos hace creer que estamos bien cuando tal vez estamos mal. ¿Por qué no cambias tus comportamientos como hijo en tu casa? Porque tal vez tú crees que estás bien y tu visión te lleva a la derrota. ¿Por qué no cambias tu perspectiva o no cambio mi perspectiva como esposo? Porque tal vez yo digo, no, estoy bien. No necesito que nadie me diga nada, yo estoy bien. Y esa visión equivocada me hace estancarme como matrimonio y como persona. Y tal vez como esposa puedes decir, no, yo estoy bien, no, yo no necesito, yo estoy bien, no pasa nada, yo voy bien. Y tal vez esa equivocación o esta forma equivocada de ver tu vida como la vives nos lleva o te lleva a no crecer y a no desarrollar. Tal vez nuestra visión de nuestra propia vida cristiana nos hace creer que estamos bien cuando estamos mal. Y eso se llama tener la vista corta. Porque la palabra de Dios nos insta a ser hombres y mujeres que caminen de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Que cada día más dentro del cuerpo de Cristo y dentro del ambiente de su casa y de todo lo que Él nos permite como instrumentos o herramientas de victoria por su palabra, por la oración, por el ayuno, por el encuentro con Dios, todo esto, seamos personas más sobresalientes, que podamos mirar la vida desde una perspectiva plena, feliz, dichosa, gozosos, alegres, tranquilos, animados, siempre contentos, cantando con salmos, dice la Biblia, con himnos, en lo justo, en lo puro, en lo amable. En esto piensa. Se supone, y si lo digo así es por esta perspectiva, se supone que los hijos de Dios somos los hombres o mujeres más alegres. Se supone que los hijos y las hijas de Dios tienen los matrimonios más dichosos. Se supone que los hijos de Dios tienen la perspectiva de la vida, más alegre y dinámica. No nos estableció Dios para ser creyentes que vivan inundados por la depresión, por la angustia, por la desesperación, por el maltrato interno. Dios quiere que seamos alegres y que vivamos la vida como Él manda. Que no veamos problemas donde los demás sí lo ven. Me encanta mi Señor Jesús. ¿Cómo? Había una tormenta en el barco. ¿Y cómo estaba Jesús? Dormido. ¿Y cómo estaban los demás? Desesperados. ¿Qué tan profundo era el sueño de Jesús que lo tuvieron que despertar? ¿Y sabe cómo lo despertaron? Me imagino yo, hasta que lo movieron todito. Porque le gritaban, no había rayo, trueno, relámpago que despertara al Señor. En medio de un caos, Jesús está en paz. ¿Cuál es el mensaje? Que tal vez está rodeado de paz, pero vives una tormenta interna. Y las tormentas internas hunden los barcos. ¿Recuerdan lo que yo les comenté? Los barcos no se hunden por el agua que está a su alrededor. ¿Cuándo han visto que un barco se hunde porque anda en el mar? ¿Por qué se hunden los barcos? Por las grietas que se abren y permite que entre el agua. Los barcos no se hunden porque hay agua alrededor, se hunden por el agua que permiten que entre. Y si entra el agua, el barco se hunde. Estaba la tormenta alrededor de Jesús, pero el sueño de Jesús era un sueño en paz. Fíjense la frase de David, qué tremendo. Y el salmo que escribió era literal. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Mi corazón estará confiado. Entonces nuestro único problema puede ser que no estemos viendo con fe, estemos viendo como ven los demás. Como esa gente que tenía que matar a sus hijos para comer. ¿Sabe cuál es la revelación de esto? ¿Se las digo o no se las digo? No quiero que pierdan la paz. ¿A cuántos de tus hijos estás matando hoy
por la justificación de trabajar y de llegar a las 10 o 11 de la noche. No los estás matando físicamente, pero el simplemente estar separado de Él es como si estuviera sepultado de tu corazón y de tus emociones. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando no hay dinero, cuando creemos que no hay dinero, quien paga los platos rotos de esos malos, perversos pensamientos es la familia, porque ni modo, tengo que trabajar, si no trabajo, ¿qué vamos a comer? Y me agarro un trabajo, y me agarro dos, y agarro hasta el domingo para trabajar, porque hay que sacar adelante las deudas. No, señores, esa es una perspectiva equivocada de la vida. Porque si tú crees que no hay nada que comer, te equivocaste de padre. Porque el Padre Celestial que viste los lirios y le da de las aves, Él te va a dar el pan como el Padre nuestro. Danos hoy el pan de cada. Confía en el Señor y cada día vas a comer hasta camarones y me invitas, porfis. Yo pongo los limones. ¿Cuándo te pagaron? Nos salvaste de la pedrada, ya no me acuerdo lo que les iba a decir. Dice el texto de ese salmo: pacientemente esperé a Jehová y Él me libró del pozo de la desesperación. ¿Se da cuenta lo que dice? Pacientemente esperé a Jehová y Él me libró del pozo de la desesperación. ¿Cómo se llamaba el pozo? ¿Cómo se llamaba el pozo? ¿Y cómo estaba él emocional, espiritualmente? Paciente. Estaba paciente en un pozo llamado, ¿cómo se llamaba el pozo? ¿Y él cómo estaba? ¿Cómo se llamaba la circunstancia? Y él estaba. Así se llamaba la tormenta con Jesús: desesperación. Dice que los pescadores con experiencia, todos esos que Jesús llamó, tenían miedo. ¿Cuántas tormentas no habrían pasado esos discípulos antes de ser discípulos? ¿Cuántas tormentas se imagina usted que ya hubieron pasado estos pescadores para determinar que esa tormenta es la última y nos vamos a morir? Y por eso, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús todavía se levanta con calma y dice: ¿para qué despiertan, hombre? ¿Qué es ese ruido? El Señor, nos estamos a punto de hundir. Y dice: cállese ya. Paz al viento, a la tempestad, aquíétense. Y luego el Señor, ay, es que mi Señor Jesús, si yo hubiera andado con Él, también me hubiera dado unos chichones en mi espíritu. Y luego voltea y le dice: ¿qué? ¿No pueden hacer eso ustedes? Más lo despiertan a uno para eso. Se fue a dormir otra vez el Señor. Por eso cuando ahí dice eso, yo tengo la perspectiva que se volvió a dormir. Y dice que dijeron entre ellos: verdaderamente este es el Hijo de Dios, porque aún los vientos y la mar le obedecen. ¿Cómo quieres que te cataloguen? ¿Como el que grita en el barco o como el que está dormido? Que digan: ¿y para qué va la iglesia si se la lleva gritando? ¿Y para qué va la iglesia? ¿Para qué tanto amén y oración si se la pasa endeudado en todas partes? Con todo el mundo está peleado. No le habla a nadie allá de sus vecinos. Le debe al de la tienda y al de acá y al de allá. ¿Cómo quieres que te cataloguen? De los que viven una vida cristiana alterada, gritando, desesperado, pastor, y que pasa al altar y todo es desesperación, por favor, Señor. O que te cataloguen como un hombre en paz, tranquilo, en medio de la tempestad, para que la sociedad que te conozca diga: verdaderamente ese es un hijo de Dios. Verdaderamente ese es un hijo de Dios. Verdaderamente es una familia en paz. Los que nos conocen, a mi esposa y a mí, a un servidor, ¿cuándo nos vieron desesperados por este terreno? 90,000 pesos de deuda. Porque del Señor es la gloria y nuestras las deudas a veces. No, de Él también son las deudas para pagar su casa. ¿Cuándo nos vieron desesperados? ¿Sabe qué dice la gente que aún no viene a la iglesia? Y he escuchado comentarios. Verdaderamente ahí sí son hermanos, Eso sí le creyeron a Dios. Es tiempo de que la gente diga: verdaderamente José Luis es un hijo de Dios.
verdaderamente Pati y Blanca son hijas de Dios. Tienen motivos para gritar, brincar o desesperarse, y lo único que hacen es acostarse a dormir. Hermano, ¿sabes qué hizo Elías en la hambruna? Dios lo envió de vacaciones con los viáticos pagados. La gente se estaba muriendo de hambre y Dios le dio un hotel a la orilla del río, tranquilo, le puso hasta clima, me imagino el Señor. Y el profeta se levantaba, el que dijo no va a llover hasta que yo diga, se levantaba tranquilo, lavaba la cara, se bañaba a gusto ahí en un jacuzzi natural. Entonces, ¿cuántos días duró ahí Elías? Muchos se aventaba, a lo mejor aprendió a nadar de perrito, de muertito, por abajo. El profeta en todos esos días no salió a profetizar, no salió a predicar, no había agenda él estaba nomás ahí tranquilo, tomaba agua, se bañaba en el agua, y luego de ratito nomás estiraba la manita y 2 cuervos, la torta, la otra torta, y se iba a dormir otra vez. Era una hambruna, y los hijos de Dios relajados, relajados, relajados.